Entonces, mi perspectiva, como dije al principio, es pluralista. Por ejemplo, yo creo en todo, en absolutamente todo, hasta en Jesús. También en Jesús, pero en todo. Entonces es un poco chocante para las personas que son muy monoteístas. Lo que pasa es que dentro de los monoteísmos hay versiones, hay formas de estar en el monoteísmo, variadas. Entonces por eso digo una de las cosas que he dicho, que la línea divisoria, el gran abismo, la grieta entre los cristianismos ha cambiado de lugar. O sea, la grieta a la que estábamos acostumbrados por mucho tiempo, desde la Reforma hasta hoy, era una grieta que dividía a católicos de evangélicos. Si obedecemos a eso que llama el espíritu de la época, o sea, definir a mi antagonista para ser, podemos ver que eso en realidad también afecta a los movimientos sociales, que es como una estructura cognitiva, es como la cognición de nuestro tiempo, ¿no? O sea, el fundamentalismo como algo que marca esta época, y en algunos feminismos es así. Que quiero colocar todo lo que veo en la pregunta, ¿no? Porque ¿qué pasa? Primero, una cosa interesante con el feminismo del presente, que es que el feminismo de los años 60 y 70 fue un feminismo de calle, de movimiento social, extremadamente popular, fue un feminismo de praxis. Después el feminismo se transforma, se institucionaliza y es capturado por las instituciones, va a tocar la puerta de las instituciones para pedir recursos. Con esos recursos llegan también patrones, proyectos, planes, programas, políticas. Se asalaria, se dice así en español, se asalaria el asalariamiento, ¿no? Y se transforma en carreras académicas o carreras de gestión, en el Estado o en las ONGs o en los organismos internacionales. Entonces, ahí el feminismo sale de la praxis, realmente sale. Yo he sido crítica y he dicho esto muchas veces antes de esta ola más reciente. Lo que pasa en el momento presente es que el feminismo vuelve a ser un feminismo de praxis, vuelve a ser un feminismo en la calle, de práctica, de vínculos, de afectos y la construcción de una politicidad que es femenina. Eso es absolutamente positivo. Además de niñas. Para animarnos un poco, les cuento que los otros días estaba en Argentina, en una ciudad que se llama Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y viene una señora y me dice, ay, con el libro Las estructuras elementales de la violencia, me dice, ay, por favor, me lo firma. Sí, le digo, una señora como de 40 y tantos años. Sí, que dígame su nombre. No, dice, es para mi nena de 10 años. Caramba. Yo no sabía si sentirme feliz o triste, ¿no? Le digo, ¿le parece que lo va a entender? Le encanta, dice ella. Bueno, entonces ya me puedo retirar, ¿no? Porque es una nena de 10 años. Yo pensé que las estructuras tenían sus dificultades, ¿no? Nada, dice que... Y yo pensé que era chiste, pero cuando vamos a ver las entrevistas a las jovencitas de 12, 13, 14 años que están saliendo a la calle en Argentina, hoy me olvidé el pañuelo verde, me lo iba a poner. Estaba cansada. Pañuelo verde, el pañuelo libertario de las mujeres. Cuando vemos, ya tengo práctica. Cuando vemos que hablan, explican muy bien lo que están haciendo. Entonces, esa
ya está encarnado. Es como cuando uno observó, por ejemplo, la generación de mis hijos, que mis hijos ya nacieron compatibles con el computador, con el celular. Hay una generación ahí, no totaliza la generación, pero una parte de esa generación ahí, que nació compatible con el ideario de la soberanía sobre el propio cuerpo, que nació compatible con el ideario feminista, que se fue cultivando y que se fue construyendo, ¿no? Con bibliotecas enteras de sofisticadísima producción teórica. No es fácil leer a las autoras, a la crítica feminista a la filosofía, la crítica feminista a la teología, la crítica feminista al psicoanálisis, la crítica feminista al derecho. Es una literatura complejísima la nuestra, complejísima, ¿cierto? Entonces, pues, esa es la gran diferencia con mis hijos no te metas, o con la familia, ¿cómo se llama? Las marchas aquí en México. La gran diferencia es esta. Las marchas de las niñas y jóvenes en la calle hoy se plasmaron durante más de 40 años de historia feminista. O sea, una historia que pasó por ese primer periodo de praxis, una larguísima producción teórica, sofisticadísima y complejísima, que llena estantes más grandes. Si uno va a Borders, si uno va a las grandes librerías, tanto virtuales como físicas del mundo, uno va a ver que el estante de pensamiento feminista es más grande que el estante de las ciencias sociales, más grande que el estante de las disciplinares, historia, filosofía, disciplinares, mucho mayor el número de volúmenes de pensamiento que está ahí. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? Son casi 50 años de pensamiento, de politización, de debate interno con diferencias. Han habido debates, lo cual refuerza el movimiento, no lo debilita, lo refuerza. El debate refuerza, no debilita. Y las marchas del presente son uno de los momentos de esa larguísima historia nuestra de las mujeres, ¿no? Ahora, las marchas de a mis hijos no los toques y por la familia tienen 5 años, quiere decir que alguien las plantó ahí. No son la consecuencia natural del curso y del mancomunamiento del esfuerzo de las personas, en este caso las mujeres, por construir un nuevo mundo. No son. Algo las plantó porque su surgimiento y su crecimiento fue extremadamente veloz. O sea, eso es un síntoma de que hubo un trabajo de arrebañamiento y un trabajo de adoctrinamiento que no surgió de la propia gente. Porque cuando algo surge de la propia gente, es a fuego lento, como lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, este camino sí lo veo. Sí veo que, entonces, en el presente hay varias voces. Por ejemplo, el feminismo, los feminismos europeos, ¿no? Que todo el tiempo están queriendo tener la batuta, que son ellas las que muestran cómo debe ser, no sé qué, que es el feminismo institucional. Hay que comprenderlo. Porque, hasta cierta medida, la relación Estado-sociedad, hasta cierta medida, estoy hablando ahora de proporciones, de relaciones. La relación Estado-sociedad en Europa no es la misma relación Estado-sociedad que en América Latina, que en el mundo colonial. No es, ¿no? Porque, con diferencias, por ejemplo, España es diferente, Italia, pero de una manera, a grosso modo, podemos decir que en Europa el Estado es el resultado de la historia de esas sociedades. Y en América Latina nuestros estados no son de ninguna manera, nuestras fundaciones republicanas, la fundación de nuestras repúblicas, no es la consecuencia de las historias de nuestras sociedades con sus pueblos, con su variedad de pueblos. Al contrario, nuestros estados son recipientes construidos y recipientes institucionales construidos por las élites criollas para recibir la herencia colonial, para recibir los territorios, la vida de las personas, los bienes, las minas, etc.,
y pasar a administrar en territorio, o sea, en territorio más o menos, para que esa élite criolla pueda administrar desde aquí lo que antes era administrado desde allá. O sea, la relación colonial Estado-sociedad nunca se perdió. La relación de exterioridad del gestor con relación a lo gestionado, del administrador con relación a lo administrado, esa exterioridad permaneció aunque el Estado se puso aquí. Eso lo vemos siempre que llegamos a una oficina pública. No hay vez que no lleguemos a una oficina pública que no esperemos algún tipo de maltrato. Es algo casi físico, ¿no? Aquí me van a decir que no. Acá va a haber un obstáculo. Esto no va a ser posible. No me van a escuchar. Eso surge de esa fundación republicana mal hecha, como fue la fundación republicana criolla en todos nuestros países, y se siente mucho hoy. Entonces, esa fundación, esos estados republicanos así fundados, para simplemente como recipientes para recibir los bienes coloniales y administrarlos desde aquí, inventaron naciones. O sea, vino al revés, es una relación invertida. Allá la historia de las sociedades, con sus guerras, con sus conflictos, con sus alianzas, fue forjando naciones y límites territoriales. Acá los estados fueron fundados, trazaron líneas de puntos e inventaron naciones para administrar las riquezas de esos espacios territoriales. Es muy diferente esa historia. Estoy haciendo un esquema. Si uno va país por país va a haber variaciones, pero esa diferencia, digamos, estructural, de la estructura de relaciones entre los dos mundos, ¿no? El imperial y el colonial, marca nuestras vidas hasta hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué a este tema del Estado? Entonces los feminismos europeos hablan con un Estado que de cierta forma les pertenece. O sea, es un Estado al que pueden golpear las puertas. El Estado está en relación mucho más próxima con esa sociedad y va inclusive acatando invenciones sociales. Los nuestros no. Muy difícil, les deseo mucha suerte en México, pero tiene que haber una conciencia de este peligro para que esa suerte exista. Porque los nuestros no van acatando las invenciones de la sociedad. Es muy difícil que eso ocurra. Entonces esos feminismos institucionales, el problema con los feminismos europeos es cuando son misionarios, o sea, cuando quieren colocar sus pautas y sus utopías, digamos así, en el sentido malo de utopía, y sus metas históricas a nuestros pueblos, a la gente del lado de acá. Ese es un problema. Entonces viene toda la revuelta de los feminismos no blancos, es mi línea, feminismos decoloniales, no poscoloniales, porque el pensamiento crítico al mundo colonial en nuestro mundo no es la poscolonialidad, ¿no? Es el pensamiento decolonial o descolonial, que es el pensamiento de la línea de Aníbal Quijano, que él siempre estableció una diferencia muy grande. Bueno, le pregunté, ¿por qué el pensamiento decolonial, la crítica decolonial, el giro decolonial, no es lo mismo que el pensamiento de los postcoloniales en la India, en África? Y su respuesta es esta: porque en mi mundo lo postcolonial no existe. O sea, la estructura del mundo y de la subjetividad es permanentemente colonial. O sea, la administración ultramarina directa desapareció, pero la estructura de ese mundo de administrador-administrado, como les acabo de decir, y otros detalles, o sea, la racialización del mundo. En el centro de esa perspectiva está la racialización del mundo, la racialización de los espacios territoriales inclusive. Eso, o sea, ¿de dónde venimos? O sea, cada uno de nosotros, no importa que seamos blancos en apariencia, nosotros estamos profundamente marcados por el paisaje que habitamos, que no es blanco. Esa es la raza. La raza es una invención histórica, ¿no? que nos asocia a un paisaje
que es colonial, que fue colonizado y que es rapiñado hasta hoy, o sea, tiene una inferioridad geopolítica hasta hoy. Hagamos lo que hagamos, nuestros cuerpos expresan su pertenencia a ese paisaje colonial. Nosotros lo mostramos con nuestra corporalidad, que somos de acá, ¿cierto? Vamos al norte, cualquiera uno de nosotros, por más blanquitos que parezcamos, ¿no? Somos de acá, nosotros estamos atrapados, nuestros pies están atrapados en un espacio expoliado y nuestro cuerpo lo manifiesta. Entonces, claro, lo que por mucho tiempo y hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los feminismos platenses, los brasileños, los de América del Sur y mexicanos muy probablemente también, que son feminismos que han venido de las universidades, mayoritariamente, ¿no? Que han venido de alguna forma de Europa, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, Guatemala, hay feminismos que vinieron de la montaña, que bajaron con el fusil en la mano, o sea, mujeres que vieron el patriarcalismo y la opresión misógina en las filas de la izquierda, en las filas guerrilleras, en las filas de la insurgencia, sufrieron la opresión patriarcal. Y hay algunas líneas del feminismo en América Central que salen de ahí, que es distinta, son historias distintas de feminismos diferentes. Y hoy entonces surge también el feminismo indígena y negro, ¿no? En mi caso particular no es el feminismo negro norteamericano, que obedece a otro paradigma de racial, que ese es otro problema. En la pregunta que vos me hiciste se le suman una cantidad de variables infinitas, ¿no? Por ejemplo, está, digamos, las identidades políticas del norte, del pentágono étnico norteamericano. Pero no podemos pensar nuestras racialidades y nuestras etnicidades a partir de ese paradigma étnico-racial, porque la colonización hispano-ibérica en general, pero también ahí se separa muchísimo la hispánica de la luso, de la portuguesa, que no son iguales. Las colonizaciones aquí estructuran el mundo hasta hoy, la forma en que nuestras naciones... Hay un gran parentesco y muchas similaridades en el mundo colonizado por España. Ahí viene otro tema. España no existía, ¿no? España no puede haber descubierto América porque simplemente el día que América apareció en el horizonte, España no existía tampoco. Entonces todo eso es muy complejo, de una gran complejidad para hablarlo. Todo el vocabulario con que lo podemos hablar son palabras gestadas, originadas post-evento, después del evento. Entonces, digamos, el mundo, digamos, conquistado y colonizado por las fuerzas que llegaron del mundo, de la península ibérica hispanohablante, colonizada por Castilla, ¿no? O sea, España fue colonizada por Castilla, la península fue colonizada por Castilla y nosotros también fuimos colonizados por Castilla con ingredientes de otros mundos, de otras parcelas de la península ibérica. Pero el mundo hispanohablante, el mundo de la colonización española, vamos a decir así, tenemos características comunes y tenemos también, y ahí surge esos feminismos también no blancos, que son muy distintos a los feminismos no blancos de los Estados Unidos, basados en un multiculturalismo que tiene, digamos, que se globaliza, pero en realidad se globaliza de una manera muy superficial porque vienen de identidades políticas que tienen otra historia, ¿no? El negro del norte no tiene la misma historia que el negro latinoamericano, ni se articula dentro de la nación de la misma manera. Lo mismo el indígena. O sea, hay cosas en común, hay elementos en común, pero lo que pasa es cómo los movimientos negro e indígena del norte entran a América Latina durante el periodo anterior al presente, porque ahí entra otra complejidad. Durante el periodo de la agenda multiculturalista, entran a nuestro continente con recursos, ¿no? Con becas, con recursos para estudiar lenguas, todo. También como parte de una colonialidad al interior del movimiento social. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, porque sí hubo y sí hubo durante el periodo multicultural una colonialidad,
O sea, el movimiento de las mujeres obedeció a un programa que venía del movimiento de mujeres del norte, europeo y norteamericano. El movimiento negro lo mismo, el movimiento LGBT lo mismo, el movimiento indígena lo mismo. O sea, hubieron cosas buenas de esa influencia, pero también hubo una colonialidad al interior de los movimientos sociales. Eso también es necesario pensarlo, o sea, el colesterol bueno y el colesterol malo de la colonialidad al interior de los movimientos sociales. Lo que pasa es que ya ahí cuando estamos hablando de eso, estamos hablando viejo, porque mi lectura es que en estos 5 años en que vimos aparecer todas las marchas por la familia y etcétera, la ideología de género, todos esos chabones, esas categorías fundamentalistas en pauta hoy, muestran para mí el fin de la agenda multicultural. Lo que estamos viendo es claramente el fin de la agenda multicultural. O sea, esa agenda multicultural que aparece con la caída del muro de Berlín, o sea, cuando cae el muro de Berlín y el movimiento antisistémico, que fueron las insurgencias de los años 60 y 70 hasta la primera mitad de los años 80, ahí va decayendo, esas insurgencias fueron antisistémicas. O sea, a nadie jamás se le ocurriría en esa época hablar de inclusión. No, el sistema había que destruirlo, no había que incluir al sistema. Y las teologías cambiaron también. Me acuerdo que escribí una de las, ¿cómo se llama? Uno de los verbetes de la enciclopedia que organizó Roland Robertson, que me pidió que escribiera sobre teología de la liberación. Y ahí me doy cuenta de que la teología también hizo la misma virada, de una teología de la liberación, ¿cómo se llama en español? De la liberación antisistémica, ¿no? Anticapitalista, estaba mal el sistema económico, a una teología de la liberación inclusiva. Entonces apareció una teología negra, una teología de las mujeres. Este mismo espacio es eso, ¿no? Que es la multicultural. O sea, que fue esa etapa tampón, una etapa intermedia, transicional, entre el fin de la etapa insurgente antisistémica en la teología y en otras, en todos los campos. Aparece el multiculturalismo como una forma de crítica también, una crítica multicultural, pero una crítica multicultural que no toca al sistema. O sea, no pone el dedo en el proyecto de acumulación-concentración, no tematiza la riqueza, no tematiza la distancia social, la desigualdad, no tematiza los temas de la etapa anterior y simplemente promueve un distribucionismo. Eso fue. Un distribucionismo entre las tajadas del pastel, ¿no? Entonces, algo de la riqueza para construir una élite negra, algo de la riqueza para construir una élite de mujeres, algo de la riqueza para construir una élite indígena también, algo de la riqueza para constituir una élite LGBT de acceso a los puestos de gestión, etc. Entonces, eso fue el multiculturalismo. No tocó el sistema. Gracias. Pero sí tocó una distribución un poco más equitativa, dejando atrás un nihilismo negro, una exclusión negra, una exclusión indígena, una exclusión de mujeres, una exclusión de todo. O sea, cada uno de esos pedazos de la torta, del pastel, como dicen ustedes, hubo algunos incluidos y otros excluidos dentro. Eso fue el multiculturalismo, más no tocó a lo que tocaba la insurgencia del periodo anterior. Pero ese distribucionismo, que en realidad no tuvo radicalismo, prácticamente su radicalismo fue... las metas eran la misma. La meta del inclusionismo, de la inclusión, fueron las metas de ser incluido al mundo del enriquecimiento, de las carreras, o sea, del mundo del capital, del mundo organizado por el mercado. Y el momento presente, muy reciente, donde esa concesión multiculturalista, distribucionista, que se hace, que la agenda del poder otorga en ese periodo intermediario entre el fin del mundo soviético
y el presente también se cierra. Yo creo que lo que estamos viendo, claro, son lecturas. O sea, ¿qué hace un teórico, como yo me considero? O sea, ¿qué hace alguien que inspecciona la vida social y pone los nombres? Hace crear modelos de interpretación. El poder no puede ser observado. No es posible decir dónde eso se pactó, entre quiénes eso se pactó, cómo lo dijeron, cómo lo aceptaron. Pero yo creo que están claras, pero sí se pueden leer los síntomas, sí se pueden leer los epifenómenos de este cambio de época. Para una época fundamentalista, de producción de conflicto, de producción de facciones religiosas, de un momento en que, como digo en mi texto, las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres, en que, por ejemplo, pensar la acumulación capitalista desde el punto de vista de la relación capital-trabajo es un absurdo, porque una gran parte de la acumulación capitalista hoy, como se puede ver claramente en México, pasa por el crimen. O sea, hay una gran producción de riqueza que no es declarable, que no tiene el formato, ¿no?, de la plusvalía. Entonces, cuando vos me preguntás por la ideología, tenemos que, cuidado, porque a veces las categorías, los conceptos que hemos trabajado y aprendido muy bien nos llevan a dar vueltas en círculo, cuando el mundo no se puede nombrar más de esa manera. Tiene que ser nombrado de otra forma, porque hay otras cosas que han pasado. La historia ha pasado, y el mundo ya no cabe en una cantidad de conceptos que teníamos a mano. Por ejemplo, explicar la riqueza por la plusvalía, por la extracción de riqueza no remunerada, la extracción de riqueza del trabajo productivo no remunerado. No pasa por ahí. El crimen produce una cantidad de riqueza que quizás sea igual a las formas habituales y además es imposible, algo que empiezo a pensar desde Ciudad Juárez, cualquier gran fortuna no tener un pie en la ilegalidad. Imposible cualquier gran corporación hoy no tener un pie en la más o menos legalidad y el otro pie en lo oscuro, en lo no declarable. No es posible. Entonces, hay estos periodos. ¿Qué pasa con el feminismo ahí? El feminismo atraviesa una fase autoral, de praxis, se mete después en las instituciones multiculturales, en el multiculturalismo de la identidad política de lleno, en la gestión, en la profesionalización, se profesionaliza, y luego vuelve ahora a la praxis, a la calle, a la invención. Y entramos, entonces ahí aparecen varios conflictos faccionales, ¿no? El conflicto mujeres blancas, mujeres no blancas, feminismo europeo, feminismo institucional europeo, feminismo no institucional que desconfía de las instituciones en América Latina, que no trabaja dentro de las instituciones, trabaja en el movimiento social, feminismo, y un feminismo, no sé si a lo que vos te referías, del enemigo. O sea, como existe un derecho penal del enemigo, ¿no?, que basa todo el derecho penal en la existencia de un enemigo interno, de un enemigo de la sociedad. Hay feminismos que obedecen a ese corte, son feminismos del enemigo. No es mi feminismo esa línea, de ninguna manera. Yo soy pluralista, nuestros antagonistas de proyecto histórico son monopólicos. No creo en un feminismo monopólico, no creo en el adueñamiento de la verdad. Creo que eso es letal. No considero a los hombres mis enemigos. Margaret Thatcher era mujer, Condoleezza Rice también. O sea, decir que basta, que hay que defender a quien tiene un cuerpo de mujer es una barbaridad. Hay mujeres mucho más patriarcales que cualquier hombre. Entonces, cuidado con inventar la pólvora, ¿no? Como hay varios, y cuidado sobre todo con los faccionalismos. No creo en un feminismo faccional. Creo que al contrario, las mujeres, tampoco creo, por ejemplo, ¿no?, y eso es tan difícil sacárnoslo de la cabeza. ¿Pueden los hombres entonces sí venir y colaborar con el feminismo? Es al contrario, es totalmente al contrario.
Nosotras las mujeres le estamos ayudando a los hombres a que se liberten del mandato de masculinidad. Les estamos dando una llave preciosa en la mano. Porque el hombre sufre las consecuencias del mandato de masculinidad, no solo por su sexualidad, sino por todo, por las obligaciones que la masculinidad les impone. Mucho más que nosotras. Los hombres sufren más, por eso mueren en todas partes antes. La presión de la masculinidad es insoportable. Yo no me cambiaría un único día de mi vida por estar en la posición del hombre. Es una vida totalmente infeliz. Ese es un espejo que hay que mostrar, es importante decirlo. Porque nosotras las mujeres hablamos de nuestra infelicidad todo el tiempo porque podemos hablar. Porque tenemos espejo, ¿no? El otro tema, ¿no? Es un espejo que la mujer lo tiene. Y dice una verdad, aunque dolorosa. Dice la verdad. Estoy bien, no. Soy buena, pésima. Soy generosa, no. Terrible, egoísta. Soy linda, oh, qué. El hombre no tiene ese espejo, no tiene espejo, solo acata. No existe persona más dócil que el hombre. Nosotros las mujeres somos indóciles. El espejo nos dice, no, va mala, por ahí no. Tenemos. Es mentira que la mujer es más dócil que el hombre. El hombre es dócil a los otros hombres y eso acaba con su vida. Está absolutamente sensible a la mirada del padre, del primo que va a la academia todas las 3 veces por semana. O sea, siempre hay un hombre que es mejor. Es jerárquica la masculinidad. Totalmente jerárquica. Entonces siempre se va comparando, ¿no? Por sí, ese, sí. Son dóciles al macho alfa. Hay una jerarquía masculina muy precisa. Y eso es muy doloroso, muy doloroso. Tener que medirse todo el tiempo y dejarse mirar y evaluar por la mirada de los otros hombres. Nosotras tenemos algunas cosas de la mirada, ay, qué bien, qué feo está esa ropa, no sé qué. Pero es más lúdico, ¿no? Eso no nos mata. A los hombres los mata. Los matan sus deficiencias de potencia, en varios tipos de potencia, ¿no? ¿Dónde está esa? Varias formas, ¿no? La potencia sexual es terrible, ¿no? Ay, ¿cómo voy a hacer? Debe ser una cosa tremenda, ¿no? Y luego los mata la necesidad de demostrar otras formas de potencia, la solvencia económica para poder proteger. Cuando no se puede, cuando la vida se vuelve precaria y no se puede, siniestro. La solvencia política, ¿no? El político lo primero que hace cuando sube y cuando gana una elección, ¿verdad? Mostrar de cuántas mujeres tiene acceso carnal. O sea, exhibir, porque eso es lo que exhibe su potencia ante los ojos de los otros hombres. Potencia económica, potencia política, potencia bélica, ¿no? Potencia intelectual, ¿no? Tiene que mostrar alguno de estos medallones, porque si no, no es hombre. El hombre tiene que demostrar, pues, tiene que hacer un espectáculo, y ahí es que se pierde el mundo. En ese espectáculo de potencia vamos a enfrentar la cantidad de problemas que... De ahí se agarra la guerra, de ahí se agarra lo que nos está destruyendo. Por eso, en un momento, hace algún tiempo, hace 1 año y medio más o menos, fui a un lugar muy violento que es Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia. Esto lo cuento en muchas conferencias porque fue tan importante para mí. En que Banda, como es un puerto casi al extremo norte de América del Sur, un puerto pacífico, todo el comercio pacífico con América se podría dar por unos puertos construidos ahí. El proyecto de construir 3 enormes puertos que iban a ser el ombligo del Tratado Transpacífico. Y hay gente viviendo ahí, de gente con derechos constitucionales, que son comunidades negras que tienen derechos colectivos a la vida en toda esa costa pacífica colombiana. Entonces, ¿cómo se saca esa gente? No hay cómo sacarla, no se les puede comprar los terrenos porque son derechos comunales por la Constitución de 1991 y la gente esa no se quiere ir, con el terror. Entonces, esas grandes corporaciones inmobiliarias le compran el trabajo de bandos, de pandillas asesinas,
y que tienen picaderos de gente, tienen las cosas más horribles. El terror, la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres hace que la gente se desplace y se vaya en cualquier dirección y deje el lugar. O sea, alguien me preguntó, ¿cómo se para esta guerra? Ay, caramba, porque no se puede parar por un acuerdo de paz. No puede haber un acuerdo de paz entre una insurgencia y el Estado colombiano. No hay acuerdo. ¿Cómo se para esta guerra? Nunca lo había pensado. Me la paso estudiando violencia, inclusive violencia bélica, y nunca había pensado cómo se paraba esa guerra. Eso fue una pregunta importantísima. Entonces, pensé, hay una única forma de parar la guerra, que es desmontando el mandato de masculinidad. Porque la mano de obra reclutable para esa guerra y para todas las guerras, la mano de obra disponible, porque está socializada de esa forma en el sentido de la búsqueda de potencia y la inculcación de la jerarquía, forma sujetos disponibles para la recluta militar, para el reclutamiento militar, para las guerras formales e informales, oficiales y extraoficiales. Sin esa mano de obra viril no existe el mal, no existe el mundo como lo conocemos, no existe ese mal. Entonces es una fórmula simple pero muy difícil de ejecutar. Sin embargo, más y más hombres me creen, van creyéndose por los mensajes que recibo, de que ahí hay una fórmula posible. Desmarcarse de la obediencia al mandato de masculinidad. Entonces, en fin, no sé por qué llegué a este punto aquí, pero creo que es la hora de hacer la interrupción. Perdónenme, les dije, la mayor parte de las cosas que me interesan en el momento de escuchar se las dije todas. Creo que ya podemos... Después no, a partir de después voy a empezar con la forma organizada y que estas son las cosas que me están entusiasmando, estimulando para pensar en este momento presente, porque también pienso que son urgentes, ¿no? Que son urgentes. Entonces, la respuesta a la pregunta que vos me hiciste es sí, existen feminismos que están acatando el régimen de faccionalización que parece dominar el presente, que viene con mucho ímpetu en el presente, pero no son todos ellos. Hay que trabajar para el pluralismo dentro de los feminismos. Ok. ¿Un descanso? Sí. Y volvemos en media hora. Entonces son 12:30 a la 1. Nos vemos en por aquí. Traigan preguntas, porque...